Buenas tardes a todos. En esta presentación expondremos los dispositivos de seguridad y obras y dispositivos diversos. La materia es carreteras, está a cargo del ingeniero Milton Cuesta Martínez. Nosotros somos del equipo 5 y los integrantes que lo conforman: Cruz Hernández Carlos Daniel, Marín Reyes Juan Alejo, Martínez Arco Ciro y su servidor Vázquez Vicente Alfredo. Dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad evitan que en algunos tramos de carreteras y vialidades urbanas los vehículos salgan de la ruta de manera no controlada, ocasionando accidentes que ponen en riesgo la vida de las personas. Así como para evitar daños a las estructuras, se instalan barreras de protección, amortiguadores de impacto y alertadores de salida de la vialidad, con el propósito de contener a los vehículos, reducir su velocidad y redireccionándolos, mismos que se proyectan y colocan de acuerdo con criterios técnicos para lograr su eficiencia y disminuir la seriedad de los accidentes de tránsito. A continuación se hace la descripción de los diferentes tipos de dispositivos de seguridad. Barras de protección OD-4. Son dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o ambos lados de la vialidad, con el objetivo de impedir, por medio de la contención y redireccionamiento, que alguno de los vehículos fuera de control salga de la vialidad, por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas y por fallas mecánicas, según su operación y ubicación. Las barreras de protección son las que se indican en la tabla siguiente, como se describe. Como podemos observar, los tipos de barrera se asignan de diferente nomenclatura. Por decir, la OD-4.1 es la barra de orilla de la corona. Así como esta, existe flexible, semirrígida y rígida. La barrera separadora de sentidos de circulación, que es OD-4.2, se podrá ver como flexible, semirrígida y rígida. De igual forma, la barrera de transición, que es OD-4.3. De igual manera, las secciones externas, OD-4.4, que es sección de amortiguamiento y sección terminal. Barreras de orilla de corona, OD-4.1, también conocidas como barreras laterales o defensas, son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos. Se colocan en la orilla de las carreteras o vialidades urbanas en los subtramos en donde exista un peligro potencial, como puede ser una curva cerrada, la altura excesiva de un terraplén o la cercanía de una estructura u objetos fijos. Esto con el propósito de incrementar la seguridad de los usuarios, evitando que los vehículos se salgan de la vialidad si el conductor pierde el control, siempre y cuando dichos vehículos circulen en las condiciones normales de operación de la vialidad, para las que se diseñan esas barreras. En cuanto a velocidad, masa y diseñamiento, ocasionalmente pueden ser usadas para proteger a peatones y ciclistas del tránsito vehicular bajo condiciones especiales. Barreras separadoras de sentido de circulación, OD-4.2, también conocidas como barreras centrales, son dispositivos de seguridad flexibles, semirrígidos o rígidos, que se colocan en vialidades divididas para separar un arroyo vial de otro con flujo vehicular en sentido opuesto. Impiden que algún vehículo abandone su arroyo vial e invada al otro, ya sea por condiciones meteorológicas, por fallas mecánicas o de conducción. Quedan comprendidas dentro de esta definición dos tipos, las cuales son las barreras que se utilizan para separar carriles en el mismo sentido de circulación y las barreras que son móviles mediante un dispositivo especial para abrir y cerrar carriles reversibles o habilitar carriles de emergencia para accidentes. Estas barreras móviles podrán ser utilizadas también para evitar el acceso de vehículos a carriles restringidos. Son concebidas para recibir impactos de ambos lados.
Barreras de transición OD-4.3. Las barreras de orilla de corona o separadoras de sentidos de circulación tienen arreglos y configuraciones particulares. Se utilizan para conectar dos barreras comunes con niveles de contención o de flexión dinámica diferentes. Se podrá ubicar entre las barreras comunes y las parapetos de puentes o de estructuras similares, o entre barreras y cualquier elemento lateral rígido como muros de contención y muros de entrada a túneles, entre otros, para lograr la transición progresiva del nivel de contención y la deflexión dinámica de las primeras al de los segundos, tanto en las aproximaciones como en las salidas de esas estructuras, con el propósito de evitar la deformación exagerada que resulta en ángulos excesivos de redireccionamiento en trayectorias peligrosas, el impacto de los vehículos en los elementos rígidos de las estructuras, con la consecuente desaceleración excesiva o la penetración de las barreras de los vehículos impactados a lo largo de la transición. Secciones extremas OD-4.4 son dispositivos conectados en los extremos de una barrera, ya sea de orilla de corona OD-4.1 o separadoras de sentidos de circulación OD-4.2, con el objetivo de protegerla y reforzarla o disminuir el peligro que represente para los ocupantes de un vehículo el impacto en el extremo inicial de la barra. Son secciones de amortiguamiento OD-4.41 cuando se instalen para amortiguar el impacto potencial e impedir que la barrera penetre en el vehículo, o son terminales OD-4.4.2 cuando se colocan para reforzar y proteger la barrera. Deflexión dinámica es la deformación horizontal máxima respecto a la posición inicial o lineal de la acción de la barrera de protección OD-4, que se reproduce la colisión del vehículo con la velocidad y el ángulo del impacto considerados en el diseño de la barrera y que determina el ancho de trabajo mínimo requerido para el correcto funcionamiento de la barrera. Como se muestra en la siguiente imagen, podemos tener una barrera flexible, una barrera amortiguada y una barrera rígida. Como podemos observar, cada una de ellas tiene diferentes términos y diferentes ángulos en la construcción, así como diferentes medidas. Clasificación de barreras utilizadas en orilla de corona y en barreras separadoras de sentido de circulación. Las barreras utilizadas en orilla de corona y las separadoras de sentido de circulación OD-4.1 y OD-4.2 se clasifican como se indica a continuación. Clasificación según el nivel de contención. De acuerdo con las características de velocidad y el ángulo de impacto de los vehículos que son capaces de contener y de redireccionar, las barreras de orilla de corona y separadores de sentido de circulación se clasifican en los 6 niveles de contención, según el nivel de prueba de que satisfaga del reporte de 350 procedimientos recomendados para evaluar el desempeño de los dispositivos de seguridad de las carreteras del Programa Nacional de Cooperación e Investigación de Carreteras de los Estados Unidos de América. La clasificación según sea la deflexión dinámica. De acuerdo con la deflexión dinámica que pueda presentar las barreras de orilla de corona o separadoras de sentido de circulación, al ser impactadas por el vehículo con la velocidad y el ángulo de impacto considerados en su diseño, se clasifican en flexibles, OD-4.1.1U, OD-4.2.1. Esto es cuando su deflexión dinámica es mayor de 1.60 metros. Semirrígidas OD-4.1.2 u OD-4.2.2. Esto es cuando su deflexión dinámica es mayor de 0.70 pero no rebasa los 1.60 metros. Rígidas OD-4.1.3 u OD-4.2.3. Esto es cuando su deflexión dinámica es hasta llegar a los 0.70 metros.
Utilización de barreras de orilla de corona y separadoras de sentido de circulación OD-4.1 y OD-4.2. Las barreras de orilla de corona y separadoras de sentido de circulación se pueden observar. De igual forma, se explicará dónde se utilizan estas. Barreras de orilla de corona. Las barreras de orilla de corona o de -4.1 se instalarán en aquellos lugares de las carreteras o vialidades urbanas donde se presenta el riesgo que ocurran accidentes, como por ejemplo el que algún vehículo se salga de la vialidad en el caso de que el conductor pierda el control del vehículo, ocasionando ya sea por la altura de la inclinación de los taludes, terraplenes o de los balcones, así como la existencia de una curva horizontal, la cercanía a obstáculos laterales o para proteger a peatones o ciclistas que convivan en el tránsito vehicular bajo condiciones especiales considerados como en terraplenes, los factores que determinen la necesidad de una barrera de orilla de corona. En un terraplén o en un balcón, ya sea de tangente o en curva, son la altura y la pendiente de sus taludes, como se muestra en la siguiente figura, en la que el punto definido para la altura y la pendiente se determina si se debe o no colocar la barrera, según el área donde caiga dicho punto. Para carreteras con velocidades de operación menores de 50 km/h y un tránsito diario promedio anual menor de 1000, la barrera es opcional. En curvas horizontales, se colocan barreras de orilla de corona en cada una de las curvas horizontal, cuya velocidad de proyecto sea menor que la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva en las curvas que se ubiquen inmediatamente después de tangentes largas, mayores de 5 km. En ambos casos, solo cuando la salida de un vehículo represente un riesgo al ocupante y que se estime que la severidad del accidente puede ocasionar muertos o lesionados, independientemente del tipo de la sección transversal, existen en la curva horizontal. Estas barreras se deben emplazar en la orilla exterior de dichas curvas, si la carretera o la vialidad urbana en dos carriles o en la orilla exterior de cada uno de los sentidos de circulación, si la carretera o la vialidad urbana cuenta con barrera separadora de sentido de circulación o es de cuerpos separados. Para barreras de protección con vigas ancladas de acero de 2 y 3 crestas, que sean instaladas en curvas de un radio de 45 metros o menor, la viga debe ser rolada de acuerdo con el radio que se tenga en el lugar de la instalación. Las barreras flexibles de cables de acero solo se pueden instalar en curvas cuyos radios sean iguales a 200 o mayores, salvo que sean estrictamente indispensables, en cuyo caso la distancia entre los postes deberá reducirse en 20% con respecto a su distancia normal. Para radios entre 150 y 199 metros y el 40% para radios entre 100 y 149, pero nunca se instalarán en curvas con radios menores de 100 metros. Por obstáculos laterales, se debe colocar barreras de orilla de corona cuando existan obstáculos laterales ubicados dentro de una franja de 9 metros de ancho, adyacente al arroyo vial de la carretera o de la vialidad urbana de circulación continua, o en la faja separadora central cuando se trate de cuerpos separados, dependiendo del tipo y la cercanía de estos obstáculos. En general, su instalación se justifica solo si la colisión contra la barrera perjudica menor daño que el choque directo contra el obstáculo lateral, cuando no sea económicamente factible ubicarlo o removerlo. En casos especiales, la necesidad de una barrera de orilla de corona en zonas donde peatones o ciclistas convivan de forma habitual con el tránsito vehicular de la carretera o de la vialidad urbana depende de la intensidad del tránsito vehicular y peatonal en cada caso particular.
Como podemos observar en la siguiente tabla muestra todos los requerimientos. Barreras separadoras de sentidos de circulación OD-4.2. Las barreras separadoras de sentido de circulación se deben de instalar en las fajas separadoras de las carreteras o las vialidades urbanas de dos o más carriles por sentido de circulación. Esto para impedir que los vehículos invadan los carriles de sentido opuesto y evitar que produzcan colisiones frontales. En situaciones de conducción normal, cuando la franja separadora central tenga un ancho mayor de 10 metros, no se requieren barras separadoras de sentido de circulación, ya que en la mayoría de los casos los vehículos errantes se pueden detener en esa distancia antes de invadir a los carriles opuestos. Sin embargo, es recomendable analizar si se justifica su instalación por motivo operacional o porque se trate de un lugar donde frecuentemente ocurren accidentes con víctimas. En casos especiales, estas barreras también se pueden instalar entre carriles del mismo sentido para controlar el flujo del tránsito cuando las condiciones geométricas u operacionales así lo requieran, con el propósito de definir y limitar adecuadamente la trayectoria. Selección: una vez determinados los sitios donde se justifican instalar barreras de orilla de corona o separadores de sentido de circulación, se debe seleccionar su tipo en función de su nivel de contención y su deflexión dinámica, considerando lo siguiente. Selección según el nivel de contención, con base en la composición del flujo vehicular en términos de tránsito diario promedio anual y la velocidad de operación en el subtramo donde se deben emplazar las barreras de orilla de corona o separadores de sentido de circulación que se esperan en los siguientes 5 años. Se muestra en la siguiente tabla cómo se determina el nivel de contención mínimo que debe de tener la barrera. Selección según la deflexión dinámica. Para poder seleccionar el tipo de barrera de orilla de corona o separadora de sentido de circulación en función de su deflexión dinámica, se debe proceder como se indica a continuación. Definición de la ubicación lateral de cada barrera de orilla de corona o separadora de sentido de circulación. Como podemos observar, tenemos dos casos, en carreteras con acotamiento y en carreteras sin acotamiento. En primer lugar tenemos el arroyo vial, el acotamiento, la barra y eso sería en barreras sobre la corona. En barreras sobre el acotamiento tendríamos primero el arroyo vial, el acotamiento reducido, la barrera y enseguida en carreteras sin acotamiento tendremos la barrera sobre la corona que sería el arroyo vial, la barrera y en la barrera sobre el talud tendremos primero el arroyo vial, a continuación tendremos la barrera sobre el talud. Determinación del ancho del trabajo para barreras de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación. Una vez definida la ubicación lateral de una barrera de orilla de corona o separadora de sentidos de circulación, se determina su ancho de trabajo. Esto se considera lo siguiente. Para las barreras de orilla de corona OD-4.1 desplantadas sobre la corona de los terraplenes o balcones, en tangentes o en curvas se debe considerar un ancho de trabajo máximo de 160 centímetros y no más de 120 centímetros cuando se despalmen en el talud, como se muestra en la siguiente figura. Como podemos observar, tendremos el arroyo vial, el acotamiento, enseguida el ancho del tramo trabajo de 160 centímetros máximo y la barrera. De igual forma tendremos la barrera sobre el talud, que sería el ancho del trabajo de 120 centímetros. Cuando existan obstáculos laterales que representen peligro en tangentes o en curvas, el ancho de trabajo máximo de las barreras de orilla de corona corresponde al espacio libre disponible entre la barrera y el obstáculo, como se muestra en la figura. Primero tendremos el arroyo vial, el acotamiento, la línea de la barrera, el ancho de la barrera,
enseguida tendremos el ancho de trabajo y enseguida tendremos el obstáculo lateral. Para las barreras separadoras de sentido de circulación, en el ancho de trabajo está limitado por el espacio libre disponible de la barrera y el lado exterior del acotamiento del carril que se desea proteger, como se muestra en la figura. Tendremos el carril que proteger, el acotamiento, la faja separadora, el acotamiento y el otro carril. De igual forma tenemos en esta sección el ancho de trabajo. Una vez determinado el ancho de trabajo, se selecciona una barrera de orilla de corona o separadora de sentido de circulación del tipo requerido, que satisfaga el nivel de contención determinado como se indica en el apartado siguiente, y que tenga una deflexión dinámica igual que el ancho de trabajo o menor. La barrera se debe seleccionar de entre las que se haya certificado por un laboratorio debidamente acreditado o reconocido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que su nivel de contención cumple el nivel de prueba correspondiente del reporte 350 procedimientos recomendados para evaluar el desempeño de los dispositivos de seguridad de carreteras del Programa Nacional de Cooperación e Investigación de Carreteras de Estados Unidos de América o del Manual para la Evaluación de Equipos de Seguridad de la Asociación Americana de Carreteras Estatales y Transportes Oficiales. El certificado de cumplimiento correspondiente debe indicar de manera fehaciente el detalle y las especificaciones del sistema de barrera aprobado, bien sea de manera genérica o de manera especial, hacia una persona física o moral. Algunos ejemplos de barreras de orilla de corona o separadoras de sentido de circulación o de -4.1 y o de -4.2 aprobados son las contenidas en la guía de elementos para barreras estándar de carreteras que se muestran en las siguientes tablas, respectivamente. En cualquier caso, para la selección de barras no se debe considerar lo siguiente. Como podemos observar en la siguiente tabla, muestra las barreras de orilla de corona aprobadas por la guía de elementos para las barreras estándar de carretera que se utilizan con mayor frecuencia, que sería OD-4.1.1, que serían las flexibles, y la OD-4.1.2, las semirrígidas, y la OD-4.1.3, que serían las rígidas. Como podemos observar, muestra el nivel de contención, el nivel de pruebas, la deflexión dinámica en centímetros, el número y la barrera de la descripción del sistema. Como podemos observar en la siguiente tabla, se mencionan las barreras separadoras de sentido de circulación aprobadas por la guía de elementos para barreras estándar de carreteras que se utilizan con mayor frecuencia. En la designación y el tipo de barrera tenemos la OD-4.2.1, que serían las flexibles, y la OD-4.2.3, que serían las rígidas. De igual forma podremos observar el nivel de contención, nivel de prueba, la deflexión dinámica en centímetros, el número y la descripción del sistema. Bueno, así concluiremos la primera parte de este tema. Hasta luego.